Volvemos en esta tarde al libro de Oseas, al capítulo 2, y si recordáis, las últimas veces que lo hemos estado estudiando, dijimos que podíamos dividir a grosso modo este capítulo en tres partes. Por un lado, dos sentencias de juicio y por otro lado, una promesa de restauración. En los versículos 1 al 7 ya vimos esa primera sentencia de juicio, donde la nación de Israel era juzgada por ese pecado de buscar su satisfacción fuera de Dios, buscar su satisfacción en los Baales, buscar su satisfacción en los ídolos. Su idolatría pecaminosa llevó al pueblo a pensar que todas las bendiciones de las que gozaban, toda la prosperidad que tenían como nación, se las había concedido Baal, cuando realmente era Jehová quien les cuidaba y quien les prosperaba. Así que Dios, en esta primera sentencia de juicio, lo que iba a hacer es ponerle obstáculos al pueblo, obstáculos a la nación, para dificultarles el poder seguir yendo detrás de esos ídolos y así dificultarles el poder pecar. Leíamos en el capítulo 2, versículo 6, por tanto, he aquí, cercaré su camino con espinos y levantaré muro contra ella para que no encuentre su sendero, para que le sea difícil el llegar a ese lugar de pecado. En esa segunda sentencia de juicio, que la encontrábamos en los versículos 8 al 13, y aprovecho para recordar que usando Oseas la ilustración de su matrimonio con Gomer, con esa mujer que ilustra a la nación de Israel, veíamos cómo ese pueblo pensaba que Baal nuevamente era quien le prosperaba, cuando realmente la prosperidad venía de Dios. Dice el versículo 8 de este capítulo 2, que ellos no sabían, o Gomer no sabía, que era Dios quien le daba el trigo, el mosto, el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que usaban para Baal. Así que en este caso Dios no les va a castigar solo impidiéndoles el que lleguen a ese pecado, sino que al ser reticentes en querer pecar, Dios les va a castigar retirando su provisión del pueblo, dejándoles sin nada, para que se den cuenta al no tener nada que era Dios precisamente el que le proveía de todas las cosas. Esa segunda sentencia terminaba en el versículo 7 con unas palabras tremendamente tristes. El Señor dice, se olvidaron de mí. Jehová dice, el pueblo se olvidó de mí. Después de que Dios eligiera esta insignificante nación de entre todas las naciones de la tierra para hacer un pacto con ella, para tener una relación íntima de comunión con ella, este pueblo desagradecido y cegado por su pecado se olvida de Dios para adorar a los Baal. Y es en este punto cuando Dios entra con su tercera sentencia. Y esta tercera sentencia es sorprendente, porque cuando todos nosotros esperaríamos que en base a la impiedad continua que ha demostrado este pueblo, su última sentencia contra Israel fuera fulminarlos completamente de la existencia por su pecado, eso es lo que haríamos nosotros como humanos. En lugar de esto, el Dios olvidado por su pueblo no olvida el pacto que tiene con su pueblo. Y sorprendentemente en los versículos 14 al 23 nos va a dar una tercera sentencia, pero en este caso no una sentencia de juicio, sino una promesa preciosa de restauración. Os invito a que abráis vuestras Biblias por Oseas capítulo 2 y leeremos desde el versículo 14 hasta el final, hasta el versículo 23. Oseas capítulo 2, versículo 14 al 23, leo en la versión de las Américas y dice: Oseas, movido por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente, versículo 14. Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Versículo 18, en aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Versículo 19, te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Jehová, al Señor.
Versículo 21. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Hasta aquí la preciosa palabra del Señor. Y en estos versículos, como hemos dicho, vamos a ver una promesa de restauración. El versículo 14 comienza diciendo, por tanto, he aquí, la seduciré. Uno de los motivos cuando termina el culto que tenemos escrito en el tablón de oración, entre tantos otros, entre enfermos y demás, es la oración por aquellos que un día se reunieron con nosotros y hoy están apartados. Cuando vemos que alguien de la iglesia se aparta de los caminos del Señor, oramos a Dios y bien hacemos para que el Señor les traiga de vuelta, para que esa persona se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor. Si tenemos oportunidad de hablar con esa persona, le exhortamos amorosamente con la palabra. Le mostramos nuestro amor cristiano y eso es lo que debemos de hacer para tratar que vuelva. Pero en último término, es Dios el que tiene que seducir a esa persona, a ese corazón, para que se arrepienta y vuelva al Señor. Puede usarnos a nosotros como herramienta de esa seducción, de esa atracción. Puede llevarlo a la desesperación, a que vuelva en sí, como llegó el hijo pródigo cuando ya no veía salida a su vida y volvió en sí y dijo, con mi padre estaba mucho mejor que como estoy ahora. Pero en definitiva, como digo, es Dios el que tiene que seducir el corazón de la persona para que vuelva a Él. Como declara el profeta Jeremías en el capítulo 20, versículo 7, dice, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido, fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Dice este mismo versículo en la versión Reina Valera, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto. Susana y yo nos casamos un 28 de agosto, con la fresquita como la que está cayendo ahora. Si yo ahora le digo a Susana, mira, de viaje de aniversario de boda, en pleno agosto te voy a llevar al desierto. Yo creo que ella muy seducida nos va a quedar por ese plan. Pero es que el desierto para la nación de Israel tiene un significado muy distinto al que podemos pensar en un desierto en la actualidad. Tiene un significado muy especial y es lo que está haciendo referencia Oseas aquí. Fijaos que en el versículo 3 de este capítulo Dios advierte a su pueblo que se arrepienta, no fuera que la pusiera como un desierto y la dejase sin nada. Pero el significado de ese desierto no es ese en este versículo. Ya que sigue diciendo, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Este hablar al corazón es una expresión amorosa que tiene una connotación de cortejo. Esto de hablar al corazón es hablarle amorosamente a alguien para conquistarle o para reconquistarle, para seducirle. Y es que en el desierto fue donde empezó todo. Es en el desierto donde Dios hizo ese precioso pacto con el pueblo. Dios le está diciendo a su pueblo, te has olvidado de mí, pero yo no me he olvidado de ti. Te voy a llevar a donde todo empezó, para que recuerdes cómo era la relación íntima que tenías conmigo, y así volver a conquistarte. En el desierto fue donde te libré de la esclavitud de Faraón. En el desierto fue donde te escogí de entre todas las naciones de la tierra. En el desierto fue donde te llamé mi hijo, mi especial tesoro. En el desierto donde el sol abrasa fue donde yo te protegí con una nube. En el desierto donde las noches son gélidas, yo te protegí con una columna de fuego. En el desierto donde solo hay muerte, hay desolación, yo te di agua, te di maná, te di carne, tu calzado y tu ropa no se estropeó. En el desierto donde hay asaltadores y pueblos enemigos, yo te protegí de todo ello. Pero el pueblo se había olvidado de todo eso y había ido detrás de los ídolos.
De manera que Dios le va a llevar de nuevo al desierto para que recuerden la relación de pacto que tenían con Dios, para que recuerden el amor de Dios, para que recuerden el cuidado de Dios, para que recuerden la provisión de Dios. Y es curioso cómo la naturaleza humana afectada por el pecado tiene una tendencia tan fácil para olvidar lo bueno y a la vez una tendencia tan fácil para recordar lo malo. Para recordar las cosas malas que me hiciste, que me dijiste hace 20, hace 30 años. Olvidamos ser agradecidos en todo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:18, pero no nos es difícil el plantar y cultivar una raíz de amargura por algo que me hicieron, por algo que me dijeron, que me dolió mucho, pero que la palabra de Dios me dice en Colosenses 3:13 que tengo que perdonar como Cristo me perdonó. Por eso el Evangelio de Cristo no es algo solo para predicar a los perdidos, sino que el Evangelio de Cristo es algo que nos tenemos que predicar cada día para recordar lo que Dios hizo por nosotros por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Sé que algunos tienen un pasado antes de que el Señor los salvase que podría ser digno de un guión de una película de Hollywood. Yo estoy agradecido porque el Señor a lo largo de mi vida me ha preservado hasta que me salvó de malas compañías, de entornos difíciles. Pero sea como sea nuestra historia, la de cada uno de vosotros, es bueno recordarnos cómo el Señor nos ha ido cuidando y nos ha ido guiando hasta el día de hoy. Porque eso nos ayuda a ser nuevamente seducidos por su palabra y querer vivir para su gloria. Cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, podéis traer ahora mismo a la memoria vuestro desierto. ¿Dónde fue vuestra primera cita? ¿Dónde fue vuestro primer amor? Y es bueno que lo traigáis a la mente para recuperar o mejorar vuestra relación de intimidad con Dios. Sigue diciendo el versículo 15, les daré sus viñas desde allí, desde el desierto. Fijaos que en el versículo 12 le ha dicho a la nación, devastaré vuestras vides y vuestras higueras, os dejaré sin nada, y quedarían reducidos a nada cuando les invadieron los asirios y los llevaron al exilio. Pero el Dios de pactos promete restaurar. Es un Dios que restaura. Y promete restaurar lo que antes habían tenido con Él. Les promete dar de nuevo sus viñas desde el desierto. El Dios del pacto va a restaurar la prosperidad y el cuidado con su pueblo. Y hay un detalle precioso a continuación, sigue diciendo el versículo 15, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. En ese momento, ¿qué significaba para el pueblo el valle de Acor? Josué capítulo 7, versículos 24 al 26. Josué capítulo 7, versículo 24, dice que entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata y el manto, la barra de oro, su hijo, su hija, sus bueyes, su asno, su oveja, su tienda y todo lo que pertenecía. ¿Y dónde le llevaron? Al valle de Acor. ¿Y qué pasó allí? Sigue diciendo el texto, y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel, en ese valle de Acor, los apedreó y los quemaron después de haber sido apedreados. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. El Valle de Acor traía al pueblo, traía a la mente cuando escuchaba ese nombre, la idea de la ira de Dios sobre el castigo del pecado. Porque Acán decidió tomar de ese anatema prohibido de la batalla, del botín de la batalla de Jericó, en lugar de obedecer al Dios verdadero. Y Dios dice por medio de Osea, ese valle de desgracia, ese lugar de desesperanza, yo lo voy a restaurar y lo voy a convertir en puerta de esperanza. Dios va a restaurar lo que el hombre había estropeado. El pueblo va a recuperar el gozo que tenía en el Señor. Y por eso sigue diciendo el versículo 15 que cantará como en los días de su juventud, como en los días que subió de la tierra de Egipto. ¿Qué hizo el pueblo de Dios cuando después de salir de Egipto atraviesa en seco el Mar Rojo, ve cómo se le acerca el ejército de Faraón
el mar se cierra sobre ese ejército y hasta luego ejército de Faraón. Éxodo 15:1 dice que entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron cántico al Señor. Este precioso cántico de triunfo está en Éxodo 15, del 1 al 21. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero podéis disfrutarlo luego en vuestras casas. Éxodo 15, del 1 al 21. Versículo 16. Sucederá que en aquel día declara el Señor que me llamará Ishi y no me llamará Baalí. La palabra Ishi en hebreo significa varón, significa hombre, pero también se utilizaba con la connotación que es la que tiene aquí de esposo. Me llamarás Ishi, me llamarás esposo. Por su parte, Baalí significa señor con minúscula, significa amo. En el versículo 2 de este capítulo, Dios le había dicho a Gomer: ella ya no es mi mujer, ni yo su marido. Ahora Dios está restaurando la relación. Me llamarás esposo y no me llamarás más señor, no me llamarás más amo. O sea, está diciendo que llegará un día en el futuro en el cual Israel se va a volver al Dios verdadero y no va a ir detrás de ningún otro Baalí, no va a ir detrás de ningún otro señor con minúscula. Ese en aquel día está haciendo referencia a un periodo futuro que conocemos como el milenio, un tiempo de restauración para la nación de Israel en esta tierra. La pureza religiosa de Israel en aquel día será tal que no solo no va a someterse al señorío de ningún otro amo, de ningún otro ídolo, sino que además ni siquiera habrá mención de ello. Versículo 17: quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Antes ha dicho Baal en singular, ahora dice Baales en plural. El significado es el mismo, señor, pero cada lugar, cada pueblo, cada ciudad tenía su propio Baal al que rendía culto. Por ejemplo, en Números 25, versículo 3 y versículo 5, habla de Baal Peor, el señor de Peor, de la zona de Peor. En Jueces 3:3 se habla de Baal Hermón, el señor de Hermón. En Jueces 8:33 se habla de Baal Berit, el señor del pacto. Segundo libro de Reyes 1:16, Baal Zebú, el señor de las moscas. Pero esto no es algo exclusivo de aquella época. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos en la zona en que vivimos, sobre todo en el sur de España y en toda España, por supuesto. Cuando la palabra de Dios nos dice que no hay en ningún otro salvo en Cristo salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, se rinde culto a la Virgen. Pero es que no se rinde culto a la Virgen María. Se rinde culto a la Virgen del Rocío, a la Virgen Macarena, a la Virgen del Linarejo, a la Virgen de Regla, a la Virgen de la Encina, a la Virgen de Cinta, por no hablar de los santos y de las santas. Cuando es algo que la palabra de Dios sabemos que nos manda a que no debemos de hacer. Y nuestra labor como creyentes, sin faltar al respeto a aquellos que rinden culto a las vírgenes y a los santos, porque muchos de ellos están pensando que están cumpliendo con la palabra del Señor equivocadamente, tenemos que predicarles que solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad, solo Cristo es la vida y que nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. De manera que en aquel día no se oirán de esos Baales, de esos señores, de esos dioses con minúscula. Versículo 18, en aquel día haré también un pacto por ellos. Dios hizo un pacto con la nación de Israel. La nación de Israel rompió ese pacto, pero Dios es fiel a sí mismo. Él es fiel a su pacto y como resultado final de este pacto que va a hacer, va a traer paz a su pueblo. Por un lado va a traer esa paz librándole del daño que pueden causarle las criaturas de la tierra, de la creación, los animales. Haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Está mencionando en el mismo orden que en la creación, si leemos en Génesis. Solo tenemos que mirar, podemos mirar documentales, pero solo tenemos que mirar en la palabra de Dios los estragos que hicieron las plagas de langosta, las muertes que causaban los leones, las serpientes, pero en aquel día no habrá ningún problema para el pueblo con el daño potencial que pueden causar estos animales.
Por otro lado, les va a traer paz, librándoles del daño que causa el ser humano. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra. La nación no sufrirá contienda, no sufrirá guerra. Y esto traerá paz. La consecuencia es de este pacto que Dios hará que ellos duerman seguros. Versículo 19, te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo. No solo iba a llevar a la nación al desierto para seducirla, sino que ahora le dice que se va a desposar con ella. La palabra desposar en aquella cultura, en aquella época, conllevaba el pago de una dote. El desposorio tenía unas características que las que leemos aquí en este caso podían hacer referencia a cómo iba a ser el resultado de ese matrimonio, o también podía hacer referencia al pago de esa dote que el Señor hace por ese desposorio. Sea como sea, todo confluye en esa unión en que se desposará para siempre, en justicia, en derecho, en misericordia, en compasión y en fidelidad. Y todas estas virtudes confluyen en algo maravilloso. Final del versículo 20. Y tú conocerás a Jehová. Y tú conocerás al Señor. Hemos visto en multitud de ocasiones el significado de este verbo conocer. Sin ir más lejos, nuestro hermano Juan Carmona nos predicaba este domingo del significado de ese mero conocimiento intelectual. No es, sino que va más allá de ese conocimiento y tiene la connotación de un conocimiento experimental, en base a una relación íntima. El mayor ejemplo de este conocimiento experimental lo tenemos en la relación sexual, en el matrimonio. Y conoció Adán a Eva y nació Caín. En el caso de la nación de Israel, este conocimiento de Dios va a ser una relación íntima con Dios sin precedentes en la historia. Y el capítulo termina de una forma preciosa, con una también promesa de prosperidad material. Y sucederá que en aquel día, versículo 21, yo responderé, declara el Señor. Recordemos que la prosperidad de Israel era mayormente agrícola y ganadera. Como castigo por su pecado, el Señor le dijo en el versículo 9 que volvería a tomar el trigo a su tiempo y el mosto a su sazón. Iba a tomar el resultado de las cosechas y no iban a ser buenas. Ahora Dios restaura nuevamente esa prosperidad. Y fijaros cómo lo hace. Dios responde a los cielos para que estos hagan lo que tienen que hacer. Los cielos responden a la respuesta de Dios y derraman el agua necesaria para la tierra. Y la tierra responde a ese agua dando el trigo, el mosto o el vino y el aceite. Y sigue diciendo el versículo 22, y ellos responderán a Jezreel. Tampoco es la primera vez que escuchamos el nombre Jezreel en el libro de Oseas, ya lo vimos en el capítulo 1. Recordad, Oseas empieza a ministrar al reino del norte en una época que todavía Israel era próspero. Les anuncia, se os va a acabar la prosperidad si no os arrepentís, pero Israel vivía en prosperidad. El valle de Jezreel era un lugar fértil situado entre el monte Carmelo y el río Jordán. Pero además la ciudad de Jezreel era una ciudad próspera, la segunda ciudad más importante después de Samaria, y allí tenían residencia los reyes de Israel. En esa zona, debido a la prosperidad que tenían, se construyeron multitud de almacenes para almacenar el grano, el mosto y todos los resultados de las cosechas. Oseas profetiza que perderían todo debido a su pecado. Perdieron todo debido a su pecado, pero llegará un día, en aquel día, que ellos responderán a Jezreel. En aquel día la prosperidad va a volver, los graneros van a volver a llenarse de nuevo. Y parece mentira que lo que ellos no merecían por su impiedad, por su idolatría, lo que ellos le pedían a Baal, Dios en su gracia, en su misericordia, en su fidelidad, es quien se lo va a restaurar. Y dice el versículo 23 que la sembraré para mí en la tierra. Esta frase es complicada de entender si no la leemos en el idioma original, o mejor dicho, si no la entendemos, porque hace un juego de palabras.
Es un enlace entre el versículo 22 y el versículo 23. Porque en hebreo la palabra Jezreel viene de sembrar, de la misma raíz que el sembraré en el versículo 23. Así que hace como un enlace. Hace un juego de palabras, Jezreel, sembrar, y yo la sembraré, para conectar ese versículo. Dios está diciendo, voy a restaurar todas las cosas para que la tierra vuelva a producir, para bendeciros como al principio de mi relación de pacto con vosotros. Y el versículo concluye con algo que ya había dicho en el capítulo 1. Y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. La Reina Valera nos lo hace recordar más fácilmente de lo del capítulo 1. Dice, tendré misericordia de los Ruamá, y diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. O sea, está haciendo referencia a los nombres de los hijos de Gomer, no sé si os acordáis. Los Ruamá significaba no compadecida. Por su lado, Lo-Ammi significaba no pueblo mío, no eres mi pueblo. Y Dios juzgó al pueblo por su pecado. El pueblo sufrió las consecuencias de su idolatría, pero al final Dios restaura la relación con su pueblo. Y nuevamente aquel pueblo que en el versículo 13 se olvidó de Dios, en aquel día dirá, tú eres mi Dios. Dios va a restaurar el corazón de su pueblo. Qué Dios más maravilloso tenemos. Y aunque no podemos olvidar que estas promesas son específicas para la nación de Israel, la manera de actuar de Dios no cambia. Y Dios ha actuado de la misma manera con su iglesia, de manera fiel, misericordiosa y perdonadora con cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios en su voluntad, por su iniciativa, sin que hubiera nada fuera de Él que le moviera a ello, nos escogió, nos sedujo, nos atrajo por medio de su precioso Evangelio. Fue Dios quien nos dio vida espiritual, quien nos dio la fe para que pudiésemos responder a su llamado, dejando nuestros propios Baales y yendo detrás de Él. Y ahora, una vez que nos ha salvado por medio de la revelación de su palabra y con la guía de su Santo Espíritu, podemos conocerle de manera íntima y de manera experimental. Es por eso que cuando Jesús habla de la vida eterna, dice en Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es precioso pensar que la vida eterna no es simplemente pasar la eternidad en la gloria en presencia del Señor, que es gloriosa, sino que desde ya, desde nuestra vida terrenal, tenemos vida eterna. Porque la vida eterna es conocer a Dios, y ya podemos conocer a Dios. Podemos tener relación íntima de comunión con nuestro Dios, la cual será muchísimo mejor, por supuesto, en la gloria, porque estaremos libres de la influencia del pecado. El pecado será destruido para siempre. Y antes de terminar, vaya a permitir que me coma un minutillo más, pero hay una cosa que me gustaría deciros, y es que al estudiar este texto no solo he estado disfrutando de la grandeza de nuestro Dios, sino que he comprobado de primera mano cómo Dios actúa de manera providencial en la vida de su Hijo. Como he dicho muchas veces, y había escuchado también a otros decir, aunque la frase no es mía, no es cuestión de coincidencia, sino que es cuestión de providencia. Fijaos, el Nuevo Testamento cita el versículo 23 que acabamos de leer de Oseas en dos ocasiones. En ambas para mostrar cómo nosotros, como los gentiles, que no pertenecíamos al pueblo escogido de Dios, fuimos hechos pueblo de Dios. Por un lado se cita en 1 de Pedro 2:10. Por otro lado lo cita Pablo. ¿Dónde lo cita Pablo? Romanos capítulo 9. El 14 de marzo de 2024 empezamos a estudiar el libro de Oseas. El 26 de septiembre de 2021, 3 años antes, empezamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los romanos.
Y mis queridos hermanos, por mucho que yo hubiera querido hacer un cuadrante, coincidir en el tiempo, predicar estos dos textos en un intervalo de 3 años de diferencia, hubiera sido imposible cuadrar la fecha. Pero estamos estudiando Oseas capítulo 2, 23, y estamos estudiando Romanos capítulo 9. El domingo que viene seguiremos con Romanos capítulo 9, y dentro de muy pocos domingos estaremos viendo Romanos 9, 25 y 26, que cita Oseas capítulo 2, versículo 23. No es coincidencia, no es casualidad que estos textos lleguen ahora y lleguen de esta manera. Y eso me pone los pelos de punta. Y debemos estar atentos como siempre y receptivos a lo que Dios nos quiere comunicar por medio de su palabra. Pero no es coincidencia que estos textos lleguen con un intervalo de 3 años de diferencia en el mismo momento. Y yo oro a nuestro Dios para que el texto de hoy nos haga traer a nuestra mente y a nuestro corazón el recuerdo de que nosotros, sin merecerlo, al igual que no lo merecía el pueblo de Israel, fuimos escogidos por Dios para formar parte de su pueblo. Que gracias a eso ahora podemos llamarle al Dios de los cielos Abba. Podemos llamar Padre a nuestro Padre Celestial, porque Él nos ha adoptado a su familia. Démosle gracias a Dios porque nuestra filiación, nuestra realidad de que somos hijos de Dios, es algo que jamás cambiará. Que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si estás escuchando estas palabras y aún no eres salvo, si aún estás en rebeldía contra Dios, si aún vives engañado pensando que puedes encontrar tu satisfacción en esos ídolos, en esos baales, ora a Dios hoy para que su palabra te seduzca, para que te traiga de regreso a sus caminos, para que cambie tu corazón y puedas entregar tu vida a Cristo, arrepentido por tus pecados, y reconocerle como Señor y Salvador de tu vida. Que el Señor bendiga su palabra.